Fraude electoral, leyenda, mito o realidad. Es el título del Acuario Político de hoy. Mi nombre es Alejandro Enrique Floresquín, periodista y comunicólogo. Leyenda es la narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Mito es una narración maravillosa ubicada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Y fábula es un breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica o crítica que con frecuencia trae una moraleja final. Por el contrario, realidad es la existencia real y efectiva de algo, de un suceso o acontecimiento. El hecho real no permite la existencia de sucesos fantásticos, como mucho menos de relatos ficticios, y no puede estar fuera del tiempo histórico. Este último aspecto es muy importante considerarlo cuando se habla de la existencia de un fraude electoral que supuestamente ha sido muy común en México. En un país como el nuestro, donde el control y manipulación política sobre la población ha sido muy efectiva, resulta difícil concebir un triunfo de la oposición al partido oficial. ¿Qué tantas ovejas han sido las descarriadas como para poner en aprietos al sistema? Sin embargo, el temor de los poderosos a perder una elección provocó que hubiera irregularidades en varios procesos, y esto permitió que en el imaginario colectivo creciera la sospecha de que la oposición podría haber ganado, y así nació la leyenda del fraude electoral. Si bien es cierto que en varios procesos electorales del pasado hubo irregularidades, pocas personas se preguntan ¿qué tantas irregularidades hubo? Y si no se hubieran presentado dichas irregularidades, ¿realmente tenía el candidato opositor al partido oficial una posibilidad real de ganar? Aquí es donde hay que considerar el tiempo o contexto histórico. Para hablar de fraude electoral con seriedad, habría que considerar la falta de interés y concientización política de la mayor parte de la población, la cual consiste no solo en no ir a votar, sino peor aún, en votar como autómata por el partido oficial. En este sentido, el fraude electoral es una leyenda porque no está situado en el contexto de una sociedad de fácil manipulación, una mentalidad nacional de auténtico rebaño. En la mentalidad del mexicano se arraigó por mucho tiempo la creencia de que un partido diferente al PRI no tenía la capacidad de gobernar a México de manera correcta. Esa creencia con tinte religioso fue lo más difícil de romper, pero mientras no sucedía ese cambio de mentalidad, sí hubo un voto mayoritario a favor del partido oficial. Bajo este contexto, no es ocioso preguntarse, ¿realmente la oposición tuvo la posibilidad de ganarle al partido oficial? Lo que sí triunfó fue precisamente la leyenda del fraude electoral, que tiene su base de cierta razón en las irregularidades que se dieron, pero nunca se ha cuestionado la cantidad y si ésta hubiera tenido un peso significativo en el resultado final. Por supuesto, el más sonado fraude electoral es el de 1988, donde la mayoría de los mexicanos creen que sí ocurrió, a pesar de que la diferencia de votos entre Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas fue de 3.758.341 sufragios. Lo que se conoce como caída del sistema fue en realidad que se detuvo el flujo de información. Los miembros del partido oficial se espantaron ante un conteo que favorecía a Cuauhtémoc Cárdenas. No consideraron que la Ciudad de México ya no era priista sino cardenista, y pensando que lo mismo podría ocurrir en el resto del país, detuvieron el conteo. Al darse cuenta que no era así, reanudaron el conteo. Muchos estados del norte favorecían al candidato del PAN, Manuel J. Cloutier, pero muchos otros estados y muchos seguían apoyando al PRI. Pregunta que pocos se hacen. ¿Se tenía la capacidad logística para desaparecerle millones de votos a Cárdenas y a Cloutier y colgárselos a Salinas de Gortari? Y por cierto, la izquierda
tiene la cualidad de hablar de fraude contra Cárdenas, pero nunca menciona a Cloutier. ¿Por qué será? Cloutier tuvo la sensatez y honestidad intelectual de decir que hubo un cochinero en el que era difícil determinar cuántos votos obtuvo cada candidato, incluida Rosario Ibarra de la Piedra, a quien también suelen ignorar la izquierda cardenista. Cuando se habla de fraude electoral habría que ser más serios, porque la irresponsabilidad y la mentira en relación al tema lo vimos en boca del presidente López Obrador, tan propenso a cantar fraudes hasta en un concurso de popularidad en el kinder. De tal manera que la precisión es importante, sobre todo porque hay temor de que los narcos intervengan en la elección del próximo 2 de junio. ¿Qué tanto territorio controla el crimen organizado? ¿En cuántas casillas puede influir como para poner en duda el resultado de una elección? Desgraciadamente, no hay datos precisos al respecto y en cuanto a prevención, también hay muchas dudas sobre su efectividad. Hay datos concretos de políticos asesinados durante el proceso electoral de 2021, 102, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos formales a cargos de elección popular. Sobre ese proceso se han mencionado robos de urnas y rellenos de otras, que supuestamente definen resultados en casillas, distritos electorales y en elecciones municipales, pero no hay cifras exactas. Si el narco ha impuesto presidentes municipales, cabe la pregunta, ¿cuántos y a quiénes? ¿Se puede afirmar que también fueron impuestos gobernadores? En estas dudas y sospechas, ¿alguien se atrevería a asegurar que López Obrador fue impuesto por el narco en el 2018? Sobre el hoy presidente cae la acusación de haber sido financiado por el narco en la elección del 2006, cuando compitió contra el panista Felipe Calderón. Sin embargo, López Obrador fue derrotado. Por tal motivo, hay que ser más precavidos en hacer juicios sobre la posibilidad de que se lleve a cabo un fraude electoral. Así como en el pasado el PRI sí tuvo una enorme caudal de votos a su favor, López Obrador consiguió algo similar en el 2018. El problema surge cuando aparecen candidatos que pueden competir con los del partido en el poder y entonces se pone en duda el resultado. El panorama se complica cuando más competida y cerrada es una elección. Entonces, ¿no será que la leyenda del fraude está en nuestro vocabulario porque no hemos madurado y no somos realmente demócratas? Buscamos pretextos para descalificar una elección a pesar de la existencia de un IFE y de un INE. Por todo lo anterior, participemos en política para mejorar México, pero hagámoslo con inteligencia y sensatez. Todos somos políticos, ya que no existen los apolíticos. Por favor, si te gustó este video que puedes ver y escuchar en YouTube y en mi muro de Facebook, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. En YouTube, búscame con @AlejandroEnriqueFloresquín o como Acuario Político y en mi muro de Facebook con mi nombre completo, Alejandro Enrique Floresquín. Haz viral ambos productos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.